Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La trata de personas es quizás una de las heridas más profundas de nuestra sociedad actual. Millones de hombres, mujeres y niños son captados, trasladados y explotados cada año, reducidos a mercancía en un mercado que niega la esencia misma de su humanidad. Pero, ¿por qué es tan grave este crimen más allá de lo legal y lo social? Porque la trata de personas atenta directamente contra la imagen de Dios en el ser humano. Génesis 1:27 nos revela que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, portadores de dignidad, libertad y valor intrínseco. Sin embargo, la trata destruye esa identidad, despojando a la persona de su voluntad, de su voz y muchas veces de su esperanza. Este problema no se mantiene solo por la violencia, sino también por la ignorancia y el secreto. El silencio colectivo que permite que redes enteras operen impunemente. Mi hermano, te saludo en esta mañana y tenemos el privilegio de contar hoy pues con la psicóloga Laura Naranjo, que le agradecemos realmente muchísimo el que nos acompañe en este tema pues tan importante. Laura, ¿cómo estás en este día? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder aportar con un granito de arena y prevenir. Sí. Muchísimas gracias de verdad y bienvenida. Entremos en materia y comencemos por una pregunta quizá obvia, ¿verdad? Pero creo que es importante comenzar por el principio. Entonces, ¿existe en Costa Rica la trata de personas? Lamentablemente sí. Sí existe, basta con ver las noticias, con meterse a la red para darse cuenta que existe y existe mucha y existe en muchos ámbitos. Costa Rica realmente se ha vuelto un país muy violento, ¿verdad? Los vemos en los índices de criminalidad, en las actividades delictivas, en todas las áreas, ¿verdad? Claro. Y por supuesto, dentro de los senos familiares también se desarrollan violencias extremas, que incluso, como sabemos, a veces pueden llegar a situaciones que ponen en riesgo la integridad y la salud de las personas, como el abuso sexual, la violencia doméstica, o este tipo de violencia tan extrema que se llama trata de personas, que además se complejiza porque tiene detrás de ella un montón de mecanismos, de acciones y de situaciones creadas para poder contener a esa persona y mantenerla bajo el estado de explotación o de falta de libertad que ellas requieren. Entonces, ¿cómo inicia la trata? ¿Cómo inicia esta violencia tan extrema? Dependiendo de para qué la víctima vaya a ser explotada, ¿verdad? O de a cuál va a ser dirigida su explotación. No va a ser exactamente el mismo proceso de captación o de contacto inicial con una persona que va a ser explotada, por ejemplo, en explotación laboral, que una que va a ser explotada en explotación sexual o en otras áreas en las que las personas pueden ser violentadas, esclavizadas y obligadas a hacer cosas que no quieren, ¿verdad? Que ahí es donde tenemos un problema y que es como lo que diferencia un poco en la legislación, ¿verdad? La trata de personas de la violencia. Entonces, ¿cómo inicia? Por ejemplo, si fuera un caso de trata, por ejemplo, por explotación doméstica, ¿verdad? Ahí se va a incluir explotación doméstica, explotación sexual y algunas otras tipos de violencia para mantener a esta persona haciendo lo que su captor quiere. Lo que pasa que este captor se va a convertir o hace toda una estrategia para convertirse en la pareja de esta persona, ¿verdad? O en una persona de confianza, o a veces incluso son personas familiares quienes abusan de los niños, son personas, los vecinos, personas muy cercanas las que explotan, lastiman y trabajan directamente lucrando con estas personas y con su trabajo o con su actividad diaria, ¿verdad? Entonces,
Generalmente cuando hay situaciones de violencia y especialmente en estos niveles hay mecanismos de control que usan los agresores para mantener a esta persona bajo su control. Y estos mecanismos de control pueden ser muy crueles, ¿verdad? Pueden ser muy crueles porque aquí estamos hablando de, primero que todo, violencia física, sexual, emocional, amenazas a sus hijos, a sus amigos, a sus seres queridos, y ellas o estas personas generalmente saben que la peligrosidad real que tienen este tipo de personas tan violentas, ¿verdad? Entonces, realmente, si yo ya vi que mató a mi compañera, ya yo vi la golpiza y yo mismo he sentido la golpiza, ¿verdad? Entonces, pues hay un miedo creciente que está bien fundamentado porque la violencia es real, ¿verdad? En el desarrollo de la relación que se gesta entre las dos personas, ¿verdad? Además hay afectos, ¿verdad? Uno dice, ay, pero, ¿verdad? Cuando uno ve situaciones, por ejemplo, de violencia doméstica o algo así, uno dice, pero qué raro, ¿por qué no lo deja, verdad? ¿Será que le gusta? Claro. O ¿cómo puede querer a una persona que le hace tanto daño? Bueno, los afectos, los estados emocionales se quiebran, ¿verdad? A veces ante las situaciones de violencia y cuando hay violencia los sistemas de apoyo se alejan, ¿verdad? Lo primero que va a hacer la persona que está violentando es, no me gustan esas personas para usted, usted tiene que estar aquí, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de un tipo de explotación laboral, ellos están en la finca o están a donde estén, en unas condiciones paupérrimas, 20, 30 colchones en una misma habitación, trabajando con sol, con calor, con tierra, ¿verdad? Sin la alimentación correcta, que ese es uno de los mecanismos de control, digamos, no les dan alimentación. Necesidades básicas, no les permiten dormir, ¿verdad? Entonces de pronto están tratando de dormir después de un día extenuante de haber atendido muchas personas o muchas situaciones y es despiértese porque llegó alguien, despiértese porque hay que atender tal cosa, o verdad, o les dan la única comida al día y a media comida deje eso ahí porque tengo ganas de darle una golpiza, digamos. Entonces son situaciones que realmente violan los derechos humanos. Estas personas se quedan solas, no tienen a quién recurrir, están amenazadas y le dices a la policía, ellos están conmigo, digamos, a veces es el discurso que ellos usan, o si usted da alerta a las autoridades, todo se va a poner peor y ya no vas a tener esta seguridad, ¿verdad? Que nos da esta relación que tenemos y por supuesto que se crean dependencias, ¿verdad? Si este es el único lugar donde yo creo que puedo estar, es el único lugar donde a mí pues me dan alguito de comer, que me ayudan como a sobrevivir, pues se crean algunas dependencias, ¿verdad? Y estas dependencias generalmente se asocian con deudas, ¿verdad? Entonces usted me debe el alojamiento, usted me debe la alimentación, usted me debe pagar, ¿verdad? Y hay casos de casos, pero la mayoría de las veces no se queda ahí, sino que además les venden sus cosas, les retienen sus tarjetas, además hay una deuda que también es gratitud, ¿verdad? O que también lealtad, es afectiva, quizá. Lealtad, la lealtad. Falta de lealtad. Que uno dice, ¿cómo le va a ser leal a esta persona? Exacto. Y lo justifican de alguna manera, compran el discurso, este discurso de la violencia que es tan cíclico, ¿verdad? Y es que ahí se da esa relación igual, en micro, por ejemplo, en las relaciones de violencia doméstica, esto de estar dando, por ejemplo, 3 castigos y un premio. Es decir, el vínculo se da como sucede y que fue muy interesante en el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? ¿Por qué será que esos captores, viviendo 6 días con la persona que los secuestró, al final no quisieron testificar en contra y más bien defendieron al captor? Por esa relación de dependencia que se creó, en decir castigo y además una aparente protección y una aparente vinculación, y este enlace psicológico es muy fuerte, ¿verdad? Como vos decías, ¿cómo es posible que una persona no salga de una relación violenta? Es porque se crea esa dependencia
que es como un mecanismo de defensa de decir, bueno, yo necesito estar con el agresor para estar bien, ¿verdad? Sí, es muy triste y es muy peligroso, porque recordemos que cuando la violencia llega a estos extremos, ya el consentimiento no es importante. Entonces, no importa si yo quiero o no quiero hacer esto, yo voy a tener que hacerlo porque la consecuencia de no hacerlo va a ir a ser peor, ¿verdad? Pero esto de no tener poder para decidir, ¿verdad? Y de ser... de no dar el consentimiento para algunas situaciones que se viven, pues esto lesiona los derechos humanos y incluso en algunos casos crece tanto que esto se convierte en una tortura, ¿verdad? Entonces imagínense lo que es estar siendo violentado frecuentemente una y otra vez en un ciclo que parece no terminar, pero de pronto parece que sí va a mejorar, que ya me van a ascender, que ahora sí me valoran, que ahora sí que tienen razón, yo esto lo merezco y yo estoy haciendo pues de lo que yo puedo para mantener esta situación. Entonces, pues es peligroso y es triste, y si quieres ahora más tarde podemos ahondar un poquito sobre ese tema. Algo que me pareció muy interesante, que creo que es el pensamiento popular, es que se asume que la trata de personas es meramente a nivel sexual, pero como Laura decía al inicio, hay diferentes campos, ¿no? Donde se da este tipo de dinámicas violentas, laboral, inclusive me llamó mucho la atención cuando decías familiares inclusive de niños, es decir, no hay quizá una banda organizada, ¿verdad? Como es el concepto popular quizá de llevar personas de un país a otro para tratarlos, para abusar de ellos sexualmente o lucrar, sino que también hablaste sobre dinámicas quizá más pequeñas, quizá a nivel de familia, que toman a un niño o una jovencita y lucran a partir de esos abusos con ellos. Entonces creo que es importante que entendamos que el espectro es amplio, no solamente como usualmente se cree, sino también hay otras dinámicas que eso se puede dar. Esto es importante porque eso es una parte de precisamente los mitos y el desconocimiento, ¿verdad? Y es cierto, hay bandas grandísimas organizadas donde realmente secuestran, raptan, ¿verdad? Y hay muchas personas involucradas, están los que transportan, están los que captan, los que explotan, los que reciben, los que vigilan. Es una banda realmente grande y esto por supuesto que se da. Pero la parte que tal vez debemos visibilizar es que también se da... En personas muy cercanas, por ejemplo, la famosa historia, es que mi abuelito se robó a mi abuelita y se la llevó a vivir por allá y tuvieron como 14 hijos y yo creo que la trataba súper mal él a ella y cuando llegaba con los amigos tenía que atenderla tardísimo y no podía salir, digamos, la señora, porque a veces eran las 2 de la mañana y ellos seguían de fiesta, ¿verdad? Pero entonces también, sí, servite, ¿verdad? Y era la esposa de él y lo que le estaba ofreciendo al amigo era precisamente a esta persona, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esta mujer realmente quiso ir ahí? Porque lo que dijo fue que se la robó, ¿verdad? O que hicieron un trato familiar o algo así. Y esta maternidad es una maternidad consentida. Sí, claro, ella quiere ser mamá, sí, de 14, en 10 años. Ni siquiera es físicamente... prudente, no es correcto, no es justo para nadie, ni para ella, ni para los niños, no es justo para nadie. Y pues esto se complejiza aún más, ¿verdad? Y como ustedes decían, o estábamos conversando, claro, existe la trata sexual, existe la trata laboral, existe la trata doméstica, ¿verdad? Pero también existen otros tipos de trata. Por ejemplo, si hay una persona que está siendo explotada sexualmente y queda embarazada, ¿qué pasa con ese bebé? Que prácticamente es el hijo de una esclava. ¿Qué va a pasar con ese bebé? Adopción irregular, órganos, sangre. ¿Qué le van a hacer a este niño? ¿Cómo lo van a cuidar? Sus necesidades afectivas básicas, ¿qué va a pasar con ellas? Y si no come ni la mamá, ¿cómo van a hacer esta criatura? ¿Y cómo va a sobrevivir? Si es que no se lo quitan. O lo abortan. O lo abortan, que también el aborto, este tipo de aborto en estas condiciones genera mucho trauma, ¿verdad? Porque, sea como sea, es un hijo, pues sí, yo podré, sí, exacto. Entonces, y también hay otras cosas que se asocian, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿verdad? O sea, si usted está en una situación de mucho riesgo, pues una de las estrategias para afrontar tanto estrés puede ser precisamente incurrir en conductas autodestructivas.
Y si además el ambiente, digamos que está trabajando en un bar o algo así, ¿verdad? Y el ambiente propicia el consumo o el licor o el exceso de alimento o esto de estar siempre ocupada haciendo algo y en estado de alerta, porque se quiebra el estado mental, se quiebra la paz. Y hay otros tipos de trata que tal vez no son tan conocidos, por ejemplo, lo hemos hablado en otros podcasts, la mendicidad, los fines delictivos, todas esas cosas en las que la gente, uno no sabe si realmente están ahí porque ellos quieren y no quieren trabajar y son unos vagos y todo el juicio que nosotros emitimos sobre ellos, o si hay una persona detrás observando ese viejito vendiendo lapiceros en el semáforo, o si esos niños, ¿verdad?, que andaban vendiendo rosas, bueno, ahora no se da tanto por la legislación, pero aún así uno los ve en los semáforos alzaditos, estos chiquitos, ¿verdad?, y sus papás pidiendo dinero, y uno dice, pero estas son las condiciones para que este niño desarrolle todas sus habilidades y su seguridad, ¿verdad? Porque la seguridad, el interés superior de las personas menores de edad debería ser lo primero, lo que se priorice. Pero entonces podemos decir que a pesar de que hay diferentes líneas, hay como un común denominador que es la cosificación de la persona. Es increíble. Sí, porque la persona deja de tener derechos. Se convierte en una cosa. Para un fin del explotador, ¿no? Y es muy triste porque, por ejemplo, en la etapa de explotación generalmente hay mucha violencia física, violencia sexual, y esta violencia generalmente requiere cuidados médicos especiales, pero obviamente no los van a llevar porque entonces se van a dar cuenta que estaba en una situación en la que no debía estar y se va a dañar todo el proceso que ellos tienen. Entonces, además de todo, ellos van enfermando. Se van enfermando emocional y mentalmente, por supuesto, y también su cuerpo se va deteriorando ante tanta privación y ante tanto dolor y estrés, se van deteriorando, claro. Ahí inclusive la escritura habla en contra, ¿no? Por supuesto, de este flagelo. Sí, claro. Y creo que eso es importante porque resalta, a ver, un tema que quizá alguien, en lo que vos decías, quizá por el desconocimiento o los mitos que hay, no, Dios no habla de eso, o sea, no hay un interés del Señor. Y hay textos muy interesantes en la palabra de Dios en la Biblia que hablan sobre esto. Por ejemplo, Éxodo 21:16 dice, el que secuestre a una persona y la venda, o si es hallada en su poder, ciertamente morirá. Es decir, hay una advertencia de quien abusa de otra persona. Se prohíbe abiertamente el secuestro y la venta de las personas. También Deuteronomio 24 dice, si se hallare que alguno hubiere secuestrado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere tratado como esclavo, lo hubiere vendido, morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios equipara el secuestro para explotación con un mal que debe erradicarse. Entonces hay principios, e inclusive en el Nuevo Testamento, habla sobre secuestradores de hombres. 1 Timoteo 1:10 habla sobre esto, las prácticas impías. Una ya son secuestradores de hombres. Es decir, hay una línea, ¿verdad? Creo que son textos como que muy específicos, pero creo que el principio también se ramifica en otros temas teológicos en cuanto al valor y dignidad de una persona. Exacto. Laura, y nos hablabas acerca, o empezaste a introducir la idea de unos indicadores, porque hablaste del estado emocional de la persona, del estado físico de la persona, el estado, digamos, de las propiedades de la persona, inclusive la idea de que la persona ni siquiera sepa dónde esté, que no tenga documentación, etcétera. ¿Cómo podría verse o cuáles son los indicadores de sospecha específicamente que nos pueden ayudar para acercarnos a la posibilidad de que una persona está bajo trata? Eso podríamos leer la legislación, ¿verdad? Existe una ley contra este delito, una fiscalía y existe todo un sistema, ¿verdad? Quiere decir que es demasiado real y que realmente existe, porque no se hace una ley para algo que no está ahí, ¿verdad? Entonces, en esa definición, básicamente lo que dice es que se hagan las cosas por medio de la manipulación y el engaño, ¿verdad? Que haya violencia, mucha violencia, que no haya consentimiento o no un consentimiento total, porque es que esto es algo que se complejiza un poco. La mayoría de las víctimas no saben que son víctimas, ¿verdad? Y esto lo complejiza porque no pueden decirlo. Son muy vulnerables, con falsas esperanzas.
Exacto, sí. Y ellas pues no saben que son víctimas, piensan que es normal trabajar así. O que le están ofreciendo una alternativa ante su situación específica, ¿no? Sí, para sí, luego sí. Y además hay condiciones, amenazas y otras cosas que lo complejizan mucho, sí. Y que son personas que a veces nosotros decimos, ay, pero es que estas tienen que ser personas que no saben nada, ¿verdad? Que no tienen información, que son desfavorecidas por completo. Y sí, hay muchas de ellas que están en esas condiciones, pero no siempre, porque recuerden que hay muchos fines de la trata y muchas formas de captar. Los captadores son súper creativos. Eso es a lo que ellos se dedican y tienen un nivel de maldad que realmente es incomprensible, ¿verdad? Sí, es muy extraño. Y, por ejemplo, si a mí me ofrecen una oportunidad laboral, que es lo que yo siempre estuve esperando, o si yo soy una chiquilla que siempre quise ser modelo y hay una agencia que me está llamando, bueno, decir, yo era un carajillo que quería estar en fútbol, ¿verdad? Pero no había los recursos y me llevaron. Entonces, es un mito pensar que a nosotros no nos podría pasar porque sabemos o tenemos algún nivel de conocimiento o de ingresos o por lo menos de información para poder percibir los indicadores. Pero los indicadores sí es importante identificarlos por muchas razones. Primero, porque si estamos conociendo una situación donde podría o no estar siendo explotada una persona, mi deber sería denunciar y que los órganos competentes hagan investigaciones y hagan lo que ellos tengan que hacer para resolver la situación. Pero yo tendría que decirlo. O sería más prudente ir y llegar a decirle al agresor, ay, yo iba a gritar a fulanita y confrontar esta situación. Tal vez no tanto porque si es digamos que fuera la pareja, se va a desquitar con ella y con sus hijos. Claro. Y ese enojo de ellos no es un enojo normal, es incontenible, claro. ¿Verdad? Y hay personas que incluso en este enojo pierden tanto el control que matan a las personas, ¿verdad? Por la desobediencia, por haberlos puesto en una situación límite, ¿verdad? Como que la otra se diera cuenta por estar gritando. Entonces, si usted tiene que dejarse que yo le haga todo lo que usted quiere, pues no grite, ¿verdad? O no denuncie. Qué fuerte, ¿verdad? Qué complejo. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa con la víctima, Laura? ¿Por qué la violencia avanza tanto? Bueno, recordemos que los mecanismos de control son muy pesados. O sea, si a mí me están amenazando con que van a ir a matar a mi mamá o me mandan una foto de mi hermana saliendo del kinder de recoger a mi niño, ya ahí claro. Sí, ya estamos yo hablando estoy de otros hablando planos, de otra cosa, claro. ¿verdad? Además, hay un vínculo que se crea, ¿verdad? Que esto se llama vínculo traumático, es algo muy complejo, muy difícil de entender, pero existe, ¿verdad? Y es por esta alternancia entre la compasión y perdóneme, y es que usted tuvo la culpa porque usted no, ¿verdad? Y la otra parte donde sí está el estallido de la violencia y esto. Entonces, el vínculo traumático más los mecanismos de control sumado a que estas personas han desarrollado estrategias de sobrevivencia. O sea, si se escapan de ahí, de todas formas los van a matar, de todas formas los van a encontrar. ¿Cómo se va a salir de una red criminal? ¿Cómo se va a salir ahora? Ha sicariado años y ahora nada más dice que ya no quiere más. ¿Cómo hacemos? Claro. Y de verdad ya no quiere más, tal vez, ¿verdad? Pero como que se quedan atrapados. Muchas veces la sensación, por eso es que la trata se vincula tanto con el atrapamiento, ¿verdad? Porque dentro de los indicadores también hay esta privación de libertad, privación del movimiento, ¿verdad? Y lo vemos como con la señora que no la dejan salir y que siempre tiene que estar en la casa, ¿verdad? O lo he visto también con alguna persona que sí puede salir, ir, venir, pero la ve donde está en la esquina, cuando se baja del bus, ve que ahí está esa persona esperándola, si pasa a algún lado, le dice, en 20 minutos sale, quiero que pase tal esquina o que esté en la casa en tal momento, porque si no, vamos a tener que arreglar algo, ¿verdad? Entonces, esta privación de la libertad a veces es con cadenas y encerradas en un mini cuarto con solo una colchoneta y ahí pasan cosas terribles, pero a veces también hay privación de libertad. No pueden ni pensar,
O sea, uno en una situación así uno no puede ni pensar, no puede tomar decisiones, y cada decisión posible que uno vaya a tomar genera demasiada ansiedad porque va a tener implicaciones contra su vida, contra sus derechos, contra su integridad y de las personas que ama, ¿verdad? Y eso sí, no piden rescate o algo, ¿verdad? Entonces es bastante complejo. Creo que es extremadamente complejo. Ahora que decías, estas personas que pierden la libertad no física, pero sí de pensamiento. O sea, una necesidad, un derecho básico de todo ser humano de pensar y responder en función de su propio bienestar. Estos captores las ponen, ¿verdad? Sí, como vos decías, pueden salir, ir y venir, pero siempre bajo ese sistema de control, ¿verdad? Y cautivan el pensamiento de las personas a su antojo. Sí. Es muy complejo y muy profundo. Y debemos suponer que es un proceso de implantar un criterio de realidad del agresor, porque de las situaciones que hemos comentado antes, de lo más terrible es cuando, pongámosle, la figura víctima coincide con el criterio de realidad de su victimario. Entonces ya lo que piensa, lo que siente y lo que hace debe de coincidir con la persona que, digamos, que lo está controlando. Cuando se llega a ese punto, porque debemos de suponer que a pesar que haya una captación de personas, si la persona conserva su propio criterio de realidad, está más cercana a salir de ese flagelo. Pero creo que la esclavitud está en cuanto se coincide con el criterio de realidad del captor. Coincide con eso, por supuesto, y coincide con también otras muchas cosas. Por ejemplo, acuérdense que esta persona ha desarrollado estrategias de sobrevivencia, ¿verdad? Y llevarle, o sea, al principio pelean, quieren su libertad, pelean, pero después la violencia se regresa a tal punto que lo mejor es adaptarse realmente para poder calmarse un poquito y pensar cuál es el paso que sigue. Ese estado de crisis y de alerta también depende de cuánto tiempo se haya sostenido, porque no es lo mismo que a mí me hayan violentado un muchacho que yo conocí y estoy tan enamorada, pero llevamos 6 meses y me ha golpeado tanto y me ha hecho tantas cosas malas y tanto, que si yo desde los 6 años estoy siendo explotada y me han dicho que si yo no accedo, digamos, le van a decir a mi mamá y yo voy a tener la culpa de que se destruya esta familia, ya no vamos a tener que comer y ¿verdad? Entonces también el tiempo que se prolongue, la edad de inicio, ¿verdad? Igual con las otras cosas. Con figuras significativas, ¿verdad? Claro, no, y la confianza con las figuras significativas, porque a veces, y todos sabemos, en el abuso a veces el padrastro, el papá, el primo, el tío, el vecino, el maestro, es el explotador o la persona quien comete el error, pero ahí la mamá sabe y las personas dicen, pero ¿y por qué no hizo nada? ¿O por qué lo permitió? ¿O por qué lo promovió? Es parte del sistema. Sí, un día de estos podemos hablar también sobre la maternidad que ejercen las personas que han vivido situaciones de violencia y trauma, porque es interesantísimo conocer hasta dónde sus propias limitaciones emocionales y de conocimientos afectan e importan para el desarrollo de sus niños. Qué importante eso, es sumamente importante. Cambiémonos de perfil, porque hemos estado hablando mucho sobre las víctimas y las personas que lamentablemente son tratadas de esa manera, pero ¿quiénes son los tratantes? Cambiemos el foco hacia ahora estas personas, ¿quiénes son esos tratantes? Bueno, imagínense que el tratante puede ser la pareja de esta persona. Puede ser algún familiar, la tía o alguien, el cuñado que le dijo, venite a trabajar aquí en esta finca y aquí nosotros entre todos, ¿verdad? Sacamos adelante esto. Entonces también podría ser un jefe o alguien que tenga con esta persona una relación laboral, ¿verdad? También podría ser una persona completamente extraña que de pronto se apareció, porque también podría ser un secuestro, también podría ser una relación rápida, ¿verdad? Incluso podría ser una red, una oportunidad laboral, ¿verdad? Podría ser, ay, vengan muchachos, que aquí les damos todo a los adolescentes, digamos, que son tan vulnerables, y les ofrecen todo y más, ¿verdad? Entonces a veces también pueden ser este tipo de bandas. Y aquí el problema es que no toda la gente se le ve lo violenta que puede ser.
¿verdad? Uno dice, qué raras las actitudes de esta persona a veces cuando ya su comportamiento está muy desbordado, pero hay personas que esto lo hacen conscientes, digamos, lo hacen intencionalmente para lastimar. Entonces a esa persona es muy difícil reconocerla porque su fachada exterior es como luz en la casa, luz en la calle, oscuridad en la casa, ¿verdad? Pero realmente una persona que abuse de los derechos de otra persona, que se aproveche de su vulnerabilidad, que no respete sus deseos, su consentimiento, que no lo valide, ¿verdad? Y ya es una relación, generalmente es violencia, ¿verdad? Y uno dice, no, pero aparte de esto la violencia no es nada. No, la violencia sí es algo. Y es algo que pesa y es algo importante. Todos tenemos algún recuerdo de la infancia donde nos dijeron una palabra ahí, ¿verdad? Y esa sola palabra nos rompió el corazón y éramos resentidos un montón de rato, ¿verdad? Imagínense cuando esta violencia también es constante. O cuando la persona es pasivo-agresiva y todo es la culpa suya. Es culpa suya porque usted ¿qué va? Entonces, así como una persona puede ser agredida sin importar su clase social o su preparación académica o sus habilidades, también una persona agresora puede tener casi que cualquier perfil. Y, o sea, hay un video muy lindo sobre trata que dice, una de las muchachas dijo, ojalá los malos tuvieran un parche en el ojo para reconocerlos, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Pero algunos sí se nota, ¿verdad? Uno los ve y uno dice, uy, ¿verdad? Esta persona, solo su presencia me asusta, me intimida, solo la forma que me ve, yo ya sé que me quiere hacer algo, pero hay personas que uno confía plenamente. Sí, y vos sabes, y digo esto rapidísimo, me parece interesante que de las estrategias más buenas, ¿verdad?, es empezar a crear un aislamiento en la víctima. Empezar a sacarla. ¿Por qué? Porque la única referencia, como estás diciendo, ojalá que tuviera un parche, pero puede ser que otras personas estén viendo ese parche. Pero si el captor empieza a aislar a la persona a punta de promesas, esperanzas, por supuesto, el único criterio va a ser el del captor. Y ahí entra en una relación absolutamente conflictiva. Entonces ves que el tema del aislamiento es como vital. Claro. Sumemos esto a familias disfuncionales y separadas. En nuestra sociedad. Exacto, sí. Donde ya el aislamiento ya está per se, donde no necesita trabajar en el aislamiento, sino que entonces, por eso es que es interesante cómo un captor empieza a ver quizás esas facilidades que tiene, donde la persona es su único referente y empieza el proceso. No, y que en una situación de violencia, esta persona se vuelve el completo foco de atención de la persona que está siendo agredida, que no se enoja, que coma, que todo esté limpio, que todo esté a tiempo. O sea, toda la situación gira en torno a esta persona. Claro. Sí, son dinámicas que pueden variar en el contexto, pero al fin y al cabo es un mismo patrón, como vos decías al inicio, y qué bueno es ir construyendo este parche, ¿verdad? Para seguir con esta ilustración, como el aislamiento, esas conductas dependientes y otros elementos, ¿verdad? Para identificar ese tipo de conductas que obviamente son muy solapadas y que probablemente en muchos casos no sea fácilmente identificable, ¿verdad? Sí. Hay mucho para hablar. Sí. Se nos fue el tiempo. ¿Qué les parece si hacemos otro programa la otra semana? De acuerdo. Y continuamos con Laura aprendiendo sobre ese tema tan importante. Claro que sí. Laura, ¿nos acompañaría la otra semana? Claro, con mucho gusto. Bueno, será un honor. Gracias. Perfecto. Entonces nos veremos, si Dios lo permite, para continuar con ese tema tan importante. Muy bien, muchas gracias. Chao. Vemos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.